Este día es las tentaciones. Vamos a abrir la Biblia así como está sentadito. Lo vamos a hacer en el libro de Santiago. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer. Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Santiago capítulo 1, versículo 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dejamos ahí la lección, la palabra del Señor. Queridos hermanos, a través de los tiempos, el enemigo siempre ha querido de alguna manera separarnos de la verdad de Dios. Y es que el enemigo ha venido a eso, a matar, hurtar y destruir. Y hermanos, desde el momento que usted ha creído en el Señor o que ha confesado al Señor como Salvador de su vida, el enemigo no va a descansar de destruirnos. Y hermanos, si el enemigo ha dejado cuántos métodos, así como el Señor nos ha dejado las armas para combatir al enemigo, el enemigo también ha dejado sus armas. Y una de las armas o una de las cosas que tal vez cuando uno está recién convertido o recién entregado la vida al Señor, hay cuantas cosas que a veces uno no entiende, ¿verdad? Y una de esas es las tentaciones. Por ejemplo, yo no sé si usted sabe qué es una tentación. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una tentación? Amén. Hermanos, una tentación es una excitación a hacer lo malo. O que levante la mano si alguno de ustedes alguna vez no ha pensado o no ha pecado o no han venido pensamientos contrarios a la verdad de Dios. Sí, todas las mañanas, fíjense que el enemigo, desde el momento que usted abre los ojos, el enemigo le manda cuántas trampas para que nosotros caigamos. Cuántas tentaciones nos llegan a nuestra vida hacia hacer el mal. Pero el versículo 14 dice esto, miren. Pero leíamos que las tentaciones no son enviadas de Dios. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? Miren lo que dice el versículo 14, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que las tentaciones son propias de nuestra concupiscencia. O sea que son parte de nuestra naturaleza. Las tentaciones son parte de nuestra naturaleza. O sea, eso quiere decir que son parte diaria de nuestra vida. Así como usted cada mañana o cada resto del día usted toma agua, así como come, las tentaciones siempre van a estar ahí porque son parte de nuestra vida. O sea, eso quiere decir que las tentaciones, hermanos, son parte de nuestra vida cotidiana. Pero la pregunta es, hermano, ¿cómo podemos combatir esas tentaciones? Porque es imposible decir que uno no tiene esas tentaciones, ¿verdad? O a veces uno se levanta, hoy Señor, hoy sí voy a ser fiel. Es imposible. Porque las tentaciones, las concupiscencias, como leíamos ahí, están dentro de usted y están dentro de mí. Es una incitación a hacer lo malo, a hacer lo contrario a la verdad. Pues es imposible, pues desde que el momento que nosotros despertamos, siempre hay algo que aunque a veces inocentemente las hacemos, porque ¿quién quiere pecar? Nadie de nosotros.
Si la idea es esa, ¿verdad? Que desde el momento que nosotros nos convertimos al Señor, tratamos la manera de apartarnos poco a poco del mal. Entonces es una lucha que tenemos diario con las tentaciones. Así, hermanos, cuando nos convertimos pasamos a ser soldados de Cristo. Vamos a una batalla, o sea, y usted sabe que un soldado constantemente está peleando. O sea, nosotros somos llamados a una batalla, dice Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pelear siempre, estar peleando. Por ejemplo, si antes decíamos que 10 mentiras y ahí vamos cada día, ahora decimos 9 y ahora vamos 8, hasta que llegue el día perfecto, dice la Biblia. ¿Y cuándo se alcanzará ese día perfecto? Cuando Cristo venga por usted y por mí. Entonces nuestras vestiduras serán cambiadas. Pero imagínense, así como puede venir mañana, puede venir ahorita, puede venir dentro de 10 años, no sabemos. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Estar en esa batalla, luchar para que las tentaciones, ir apagando esas tentaciones que son parte de nuestra vida. Usted no crea que porque el pastor tiene menos tentaciones que usted, no. Desde el momento que usted confesó al Señor como Salvador de su vida, desde ese momento pasamos a ser soldados de Cristo, a pasar una guerra, hermanos, una guerra espiritual, a tratar la manera. ¿O no le ha pasado a usted que de repente, hermanos, que usted se acuesta bien tranquilo, pero de repente en la mañana ya hay algo que le quita esa felicidad? Es porque es el enemigo que está trabajando. Dice la Biblia que él no descansa para verlo destruido a usted y a mí. Imagínese usted. Imagínese si el día pasamos que despierto 12 horas, 14, 15 horas. El enemigo cuántas trampas no le va a poner a usted o me va a poner a mí en ese transcurso del tiempo. O sea, el enemigo no duerme. Pero Dios nos ha dado las armas, las herramientas para que podamos vencer todo ataque del enemigo. Y para que entendamos bien, hermanos, por ejemplo, ¿cómo podemos vencer las tentaciones? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones, hermanos? ¿Alguien que me ayude? Amén. Ayuno, una herramienta perfecta. Oración, amén. La palabra de Dios. Vigilar. Ahí tenemos todas las herramientas que ustedes han dicho, son las herramientas que Dios nos ha dejado. Es como ¿verdad? Cuando viene el cambio de clima, ¿verdad? Uno nos preparamos. Yo, por ejemplo, me preparo porque a mí me pega bien mal cuando hace el cambio de clima. Entonces yo me voy preparando ahí poco a poco. Así es lo mismo con la palabra del Señor. Todos dardos del enemigo, Dios nos ha dado la respuesta y la solución, la capacidad para vencer esas tentaciones. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Ahí dice en el papelito. Por medio de cultivar una comunión permanente con Dios, lo que la hermana decía. Esa comunión viene por medio de la oración y la lectura de su palabra, la asistencia a la iglesia. Es muy importante también el compartir con otros cristianos nuestra lucha y nuestras victorias, algo que nos ayuda a salir adelante. Todos, hermanos, tenemos diferentes tipos de tentaciones. Hay unas que son más fuertes, hay unas que son más pequeñas, pero al fin y al cabo son tentaciones. El enemigo, así como tienta a su esposo, tienta diferente a la esposa o tienta diferente a los hijos. Pero los padres de familia, por ejemplo, aquí sabemos que a la hora de almorzar o de cenar, por ejemplo, nos reunimos, ahí estamos en la mesa, podemos preguntar o podemos hablar, porque muchas veces eso es lo que pasa, que no tenemos la capacidad de reconocer las tentaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, el que ha sido alcohólico, el enemigo le va a llegar por ahí. Ahora me dieron unas ganas, dice, de tomar, porque por ejemplo, yo fumaba bastante antes. Y yo cuando siento el olor a cigarro que estoy ahí, ¿qué hago yo? Me voy de ahí. Me voy de ahí. ¿Se recuerdan de José? José, dice la Biblia, que era un hombre atractivo, pues. O sea, muchas mujeres querían con él, ¿verdad? Pero ¿qué hacía él? Huía de las tentaciones. Entonces yo cuando siento el olor a cigarro,
me voy de ahí, pues. Huir de las tentaciones. Y hablo con Wendy, mi esposa, y le digo, fíjate que esto y esto me pasó. O en la tarde cuando llego, fíjate que esto y esto me pasó. ¿Qué pensás? Tentaciones que el enemigo manda. ¿Verdad? Entonces, otro paso muy importante es tener en nuestros corazones abundante palabra de Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, a Jesús? Vamos a buscar Mateo 4:4. Y el que lo tenga ahí se levanta y lo lee. 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, hermanos, otro paso muy importante para vencer las tentaciones es tener abundante palabra de Dios en nuestros corazones. Dios así combatió al enemigo. Escrito está, diablo chuco, le dijo. No solo de pan vivirá. Usted sabe el contexto de esa historia, ¿verdad? Que Jesús pasó en ayuno 40 días y 40 noches. Imagínense qué hambre tenía este hombre. Y es que, hermanos, las tentaciones muchas veces vienen en ese momento. Cuando andamos ayunando, por ejemplo, cuando andamos ayunando, nadie le ofrece nada a uno. Pero ayune. La mayoría, hermano. Hasta aquel que nunca te ha invitado a un café, ese día te dice, hoy te voy a invitar a un café. Es que el enemigo es astuto, hermanos. El enemigo es astuto. El enemigo sabe dónde llegar. Hoy sí voy a orar por mi esposo, dicen las hermanas. Y cuando empieza a orar ese mismo día, se le mete al esposo y sí, a los hijos. Y quiere quitarnos esa paz, esa bendición. Ayer en la reunión familiar hablábamos de esa paz que solo el Señor da. Porque Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, decíamos, su vida da por las ovejas. O sea, hermanos, las tentaciones siempre van a estar ahí. Y hermanos, cuando a veces más queremos buscar del Señor, más te ataca el enemigo. Y parece, pero ¿y cómo es esto? Dice uno. Y es que el enemigo sabe que le falta poco tiempo, hermanos. Poco tiempo. Y va a mandar una ráfaga de tentaciones que tal vez uno ni se las espera. Pero por eso estamos aprendiendo en esta mañana. Otro paso muy importante. También debemos huir de todo lugar, ocasión o persona que pueda animarnos a pecar contra Dios. Esto es bien importante lo que yo les decía. Miren. Si uno sabe, hermanos, de dónde Dios lo ha librado o cuáles son lo que antes más nos quitaba el tiempo, nos robaba el tiempo hacia el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Huir de eso. Por ejemplo, el hermano, ¿qué era lo que más le quitaba el tiempo a usted antes? Vaya a jugar fútbol, imagínese. Jugar fútbol. El enemigo lo va a atacar ahí más ahorita que estamos en el verano. ¿Verdad? O sea, el jugar fútbol no es malo, pero nos puede llegar a quitar el tiempo que Dios ha establecido para él. ¿Verdad? Entonces, huir de esos lugares, hermanos, donde creemos que el enemigo puede usar para que caigamos en esas tentaciones. Debemos huir de todo lugar, ocasión o persona que pueda animarnos a pecar contra Dios. Esos amiguitos, ¿verdad? Que ahí es donde más nos ataca el enemigo. ¿O no les han dicho a ustedes? No les han dicho a ustedes parecer ratón de iglesia, o que solo en la iglesia querés pasar y ahí se van un montón de cosas, ¿verdad? Que el enemigo quiere usar. Las amistades son número uno, a los jóvenes, por ejemplo, o a nosotros los adultos, a todos, hermanos, las amistades. Huir de los amigos que puedan ayudarte a pecar, ¿verdad? La carne es asada, ¿verdad? No es malo
Pero hay que saber, hermanos, nosotros tenemos límite. Nosotros tenemos límite. Compartir con los familiares no es malo, pero tenemos límite. Hay momentos de que realmente no podemos estar en aquel lugar porque, hermanos, solo cosas malas hay ahí, pues. Entonces, el pecado siempre trae sus consecuencias. Siempre que accedemos a la tentación, debemos saber que cosecharemos lo que hayamos sembrado. No vale la pena ceder la tristeza. La verdadera felicidad se encuentra en vencer la tentación. ¿Cuántos saben que el pecado siempre trae sus consecuencias, hermano? A veces uno cree, uno es tan ingenuo a veces, que dice, no, pues nadie me vio, dice. Pero la palabra es clara, hermanos. La palabra es clara en decir que no erremos, que no nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. Y que, hermanos, tarde que temprano, el pecado siempre sale a la luz. Siempre, hermanos, siempre, siempre. Y eso es muchas veces que nosotros nos estamos equivocando en esa área. Es mejor reconciliarnos con el Señor. Es mejor decirle, Señor, perdóname. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? En el libro de Mateo dijo, yo sé, dijo el Señor, que en el mundo tendrán preocupaciones, tendrán sus propios afanes, porque es parte de la vida. A veces nosotros inocentemente hacemos cosas que no tendríamos que hacer. Pero el Señor dijo, abogado tenés para con el Padre. En ese momento, hermanos, donde que la tentación nos ganó y cedimos al pecado, en ese momento el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Y ahí en ese momento pidámosle perdón al Señor, reconciliémoslo con el Señor. ¿Verdad? No es que diariamente vamos a estar pasándonos allá a reconciliar, allá enfrente, no, allí mismo. Todos los días tenemos que reconciliarlo con el Señor. Porque, hermanos, el pecado atrae sus consecuencias. Todas cosas, hermanos, que son contrarias a la verdad del Señor, traen sus consecuencias. ¿Se acuerdan de David? David, hermanos, era un varón de guerra, un varón que para que el Señor haya dicho, el corazón de David es conforme al corazón del Señor. Pero en algún momento, hermanos, la tentación lo llevó a cometer pecado. Y usted sabe, usted ha leído esa historia. Usted ha leído. Y hermanos, dice la Biblia que eran los tiempos de que los reyes salían a la guerra y él se quedó y usted sabe la historia. Pero hermanos, algo bien importante es que cuando David, después de que pasó esa situación, David ya no volvió a hacer lo mismo. Porque, hermanos, eso nos da una gran lección a nosotros. Que si cometimos ese error, ya no lo vamos a volver a cometer. Ya no lo vamos a volver a cometer. ¿Verdad? Si pegamos con esa piedra y sabemos que esa piedra siempre va a estar ahí, ¿qué tenemos que hacer? Rodear la piedra. ¿Verdad? Si usted sabe cuál es su punto débil, yo sé cuál es mi punto débil, ¿qué tengo que hacer? Huir. Si usted es todavía de aquellas personas que va al restaurante y todavía cuando oye la música siempre está así, ya no vaya a ese restaurante, pues. ¿Sí? Huir de las tentaciones. Tenemos que huir de esas situaciones. ¿Verdad? Si usted sabe que aquel lugar siempre le va a causar problemas, ya no vaya ahí, pues. Ya no vaya ahí. Vamos a otro lugar. Porque recuerde algo bien importante, hermanos. Somos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo y el enemigo siempre va a estar ahí. A veces hasta el hermano usa, pues. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Razonar en el momento. Tenemos que razonar. ¿Qué hice? Dijo David. ¿Qué hice? Y dice la palabra del Señor que se tiró al piso y empezó a pedirle perdón al Señor. Porque a veces se nos olvida a nosotros que tenemos un ojo que en todos lados está. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estarás? Dijo el rey David, si hasta me meto debajo en las profundidades de la mar, ahí estás tú. O sea, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Procurar
vencer las tentaciones. Y aquí hay pasos bien importantes. ¿Cómo podemos vencer esas tentaciones? A través de la palabra. A través de, ¿qué? De ayunos, oración. Son herramientas, son las armas que el Señor nos ha dado. ¿Verdad? Cuando el enemigo es astuto en la mente. En la mente, el enemigo trabaja con la mente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que el hermano leía, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Por ejemplo, ¿qué? ¿No le ha pasado a usted que a veces tenemos que venir al culto y el jefe nos dice, quédate unas 3 horas más? Sí, hombre, con 3 horas más no va a pasar nada. Ahí la palabra, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Porque a veces, hermano, tenemos hambre de oír palabra del Señor. Así como le pega hambre a usted, de tomar agua, de tomar qué, de café, pan, lo que sea. Hay necesidad de palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Así que el pecado siempre trae sus consecuencias. Y la pregunta sería, una de las preguntas sería, ¿qué puede hacer una persona que ya se dio a la tentación? Miren, toda tentación hemos aprendido que no viene de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Dios no tienta a nadie. Y a veces uno dice, ¿verdad? La tentación, dice. Pero Dios no puede tentar a nadie. Entonces, ¿viene del enemigo? No, tampoco. Hemos aprendido que las tentaciones son parte de nuestra concupiscencia, de nuestra naturaleza pecaminosa que nos heredó ¿quién? Adán. Por ese varón es que nosotros a veces andamos pensando cosas que no tenemos que andar pensando. O sea, son partes propias de nuestra vida cotidiana. Así como usted come, así como nosotros nos bañamos, así como nos despertamos, nos dormimos, las tentaciones son parte de nuestra vida. O sea, siempre van a estar ahí, pues. Aunque usted pueda decir, solo en la iglesia voy a pasar. No, ahí esas tentaciones siempre van a estar ahí. Siempre. Siempre, hermana y hermano, usted no se ponga mal cuando esas tentaciones, ¿qué ando pensando? Porque son parte de nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hay una anécdota bien bonita que dice, imposible es que los pájaros rondeen nuestra mente, nuestra cabeza. O sea, no podemos evitarlo, pues, que esos pensamientos lleguen a nuestra cabeza. Pero lo que sí podemos evitar es que esos pájaros nos peguen aquí en la cabeza, se queden ahí. Porque no le pasa a usted que cuando una avispa anda ahí y ahí anda, pues ahí, pero cuando ya se le va a pegar a uno le espanta, ¿verdad? Entonces de igual manera las tentaciones, el pecado. Cuando veamos que eso quiere venir a nuestro corazón, a nuestra mente, ¿qué tenemos que hacer? Espantarla. ¿Cómo vamos a espantarla? ¿Qué puede hacer una persona que ya se dio a la tentación? Alguien que me ayude ahí. ¿Qué puede hacer una persona que ya se dio a la tentación? Por ejemplo, hay personas, o habemos personas, que son más débiles que otras. Sí. Yo conozco a personas que, lo que el hermano decía, el fútbol, que afuera de la cancha, y son hermanos, y somos hermanos, que afuera de la cancha somos una cosa, pero ya cuando nos metemos a jugar, no hombre, Dios guarde, le damos a todo lo que se mueve ahí, porque hay personas que son más débiles que otras, y hay unas que dicen, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano, imagínense hoy, no sé si tenía que ir a la cancha, pero aquí está. Otros no pueden hacer eso, otros son débiles y se van y dicen, en la tarde voy a ir al culto. Y así hay de todo tipo de personas. Hoy no voy a comer cucha, dicen. Le ofrecen unas pupusas, ahí se las comen. Unos chicharrones. Porque son más débiles que otros. No podemos ¿cómo? Carácter, dominio propio. No podemos. No podemos. Hay gente que no tiene carácter.
Y fíjense que hay algo bien importante que yo leía que dice que el carácter de una persona determina el tipo de vida que uno quiere ser. Tu carácter. ¿Sí? El matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? El matrimonio es de carácter, pues. Porque no es fácil. Pero es de tener carácter, dominio propio. Dice uno, hoy ya no voy a hacer esto. Y se mantiene ahí. ¿Y quién lo mueve de ahí? Nadie. Personas con carácter. Pero hay personas que no. Habemos personas que decimos una cosa y al siguiente día, solo en la mente tenemos aquello. Hoy voy a leer la Biblia, dice. Miramos la Biblia ahí, no tenemos carácter. Pero hay gente que es disciplinada. Hay gente que dice, hoy no lo hago, y es que esa gente no lo hace. Hoy sí lo voy a hacer, dicen, y esa gente ahí la mira aplicada. Y en eso es que fallamos nosotros. Por eso es que las tentaciones nos hacen para aquí y para allá. Hoy voy a orar 15 minutos todos los días. ¿Ha dicho algo así usted, hermano? ¿Y lo ha cumplido? Sí, hay gente que la cumple, pero hay gente que no. Hoy voy a hacer la comida, nomás venga a trabajar, dicen las hermanas, y se sienta. Y el varón con hambre. Sí. Yo le digo a Wendy, le digo yo, cuando tengo que hacer algo y en ese momento me recuerdo, lo hago, porque si no lo hago se me olvida. Se me olvida. Y eso es parte diferente, que se nos olvidan las cosas. Sí, a veces voy manejando y se me viene, tengo que hablarle a aquel. En ese momento le hablo, porque si no, a veces me han llamado y ahí te hablo, dame unos 5 minutos, ya 3 días después le vengo a hablar. Somos así. Pero hay gente que es disciplinada. Hay gente, por ejemplo, gente que se va al gimnasio. Dice, hoy sí voy a ir al gimnasio porque voy a hacer ejercicio, y esa gente ahí está disciplinada. Pero hay gente que solo paga ese día que va nomás, y ahí ya no le vuelve a ver al gimnasio. Es ganancia para el gimnasio. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Cuando las tentaciones vengan ahí, como les decía al principio, imposibles son. Todos tenemos tentaciones diferentes, pero usted determina cómo combatir esas tentaciones. Si usted cree que antes visitaba lugares que ahí se le robaban todo el tiempo, ya no lo haga. Y no tenemos que tentar al Señor también. Esa es otra de las cosas. Porque muchas veces nosotros tentamos al Señor. Pero esa es parte de lo que estamos hablando, de las tentaciones. Por ejemplo, todos los que manejamos. En el freeway aquí en este país, ahí está todo escrito, ¿verdad? 45, no, a 60 viene el hermanito. No, pero el Señor me cuida. No, eso no trabaja así. No trabaja así. No, pero es que voy rápido. Tampoco, ese es descuido de usted, que no midió bien su tiempo. Muchas veces tentamos al Señor así, ¿verdad? Muchas veces allá el hermano Ernesto ha dicho que nos han dicho que estamos mal de colesterol y la gran hamburguesa que nos echamos. Tentamos al Señor. Y muchas veces confundimos eso, pues, las tentaciones. Y muchas veces las tentaciones las hacemos nosotros al Señor, porque leíamos que el Señor no tienta a nadie. Él no puede tentar. Nosotros tentamos al Señor muchas veces, que es diferente, ¿verdad? Lo paró el policía ya, no, pero es que iba tarde para la iglesia. El policía le vale eso. Pues ahí nos viene advirtiendo, pues. Ahí dice 45, aquí es tan bonito manejar porque todo es específico, pues. Baja la velocidad, dice, porque viene una curva pronunciada. No, nosotros no, ¿qué? Le damos con todo. Y cuando nos pasa la situación, ahí nos acordamos de Dios. Y el Señor nos ha avisado muchas veces, ¿verdad? Entonces, hay gente que le gusta manejar rápido, hay gente que le gusta manejar bien rápido. Pero cuando estamos ahí hasta que el policía nos tiene ahí nos ponen respeto. Entonces, ¿qué puede ser una persona que ya se dio a la tentación? Dice, esa persona debe ver a su alrededor y dar cuenta de todo el dolor que el pecado provoca
cuando pecamos, no solo nos lastimamos a nosotros mismos, sino que muchas veces lastimamos a otras personas a quienes amamos. Recordemos la historia de David, lo que hablábamos, que fue incitado a hacer el mal con Betsabé, siendo casado por una mujer por mujer, lo que trajo para sí grande destrucción y dolor. Esa es una de las grandes consecuencias del pecado. Que muchas veces cuando hacemos lo contrario al Señor, involucramos a todos, a muchos de los que van ahí con nosotros. Sí, qué galán que solo uno fuera, ¿va? No, pero es lo que hablamos de manejar, por ejemplo, en un accidente, por ejemplo. Imagínense, llevamos la familia. Ajá, pero ¿y los hijos qué culpa tienen que usted vaya tan rápido? No tienen ninguna culpa. ¿Qué culpa tienen los niños que usted siempre llegue tarde al trabajo? Nada. ¿Verdad? Pero esto involucra a todos. ¿Se recuerdan de aquella historia de que el Señor molestó a Josué, hermanos, cuando el Señor dio instrucciones específicas que de todo lo que hubiera en aquella ciudad que iban a conquistar, nada iban a tocar porque era anatema para Dios, o sea, era maldito todo lo que había ahí? Pero vino aquel varón y empezó a echarse el manto babilónico. ¿Se recuerdan de esa historia? Y empezó a echarse unas cositas, ¿verdad? Y empezó, pues. Entonces perdieron la batalla y Josué, pero Señor, ¿qué pasa si yo te serví? Y vino el Señor y le dijo, mira, revisa, entra al campamento y empieza a revisar. Entonces, y Dios, como Dios, hermano, usted sabe que Dios en todo lugar está, pues. No lo podemos engañar. Y le dijo, mira, llega allí y allí encontrará. Y encontró lo que aquel hombre se había robado. Entonces dice la palabra del Señor que le dijo, sácalos de ahí, quémalos a todos, mujer, hijo, a todos. Entonces mi pregunta sería, ¿qué asunto tenía la esposa ahí con eso? Nada. Lo que nosotros como esposos hagamos traerá consecuencias para nuestros hijos. Sí. Para nuestro hogar. Sí. ¿Por qué será que no veo una? Dice, revisemos nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque el pecado, hermanos, arrasa todo. Imagínense esos pobres niños. ¿Qué culpa tenía que el padre era un ladrón? Nada. Y es que cuando Dios determina algo, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que analizar y pensar, que hay muchísimas personas que nosotros nos vamos a arrasar cuando entramos al pecado, en las tentaciones. No, hermano, pero es que eso es imposible de cumplir. Las tentaciones sí, son imposibles porque siempre va a estar ahí. Pero Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? De valentía, de poder, de dominio propio. ¿Se recuerdan aquel paralítico que dice la Biblia que 38 años estuvo aquel hombre en aquel lecho, postrado ahí? Y cuando el Señor le dijo, ¿quieres ser salvo? Sí, Señor, sí quiero. Anda, le dijo el Señor, toma tu lecho y levántalo. Lo que antes dominaba aquel paralítico, ahora el paralítico dominaba la camilla que él tenía. Cuando Dios a usted lo hizo libre y me hizo libre a mí, nos dio esa libertad, esa potestad de que lo que antes nos quitaba el tiempo, nos destruía. Ahora nosotros tenemos la capacidad para dominar eso. Que si antes es que la hermana se echaba 3, 4 novelas, ahora no, ahora ya solo predicaciones de la palabra viva, miren YouTube, solo alabanzas oye la hermana hoy. ¿Y quién hizo eso? El Señor. Y el enemigo siempre, no hombre, siempre le va a mandar aquellas imágenes, va, cuando es el final de la novela. Pero ¿qué tenemos que hacer? Quitar aquello. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer una persona que ya se dio el pecado? Recordar, hermanos, que el pecado siempre va a traer dolor, siempre va a traer destrucción. Muchas personas se sintieron que con más capacidad de que vencer al pecado y se quedaron ahí y ahí se quedaron, no se pudieron levantar. Visitaron aquellos lugares que antes visitaban, iban a aquellos lugares y ahí se quedaron. ¿Qué tenemos que hacer? Huir de las tentaciones. Una vez que se ha reconocido el fruto del pecado, la persona experimenta dolor, haber hecho lo malo, entonces debe arrepentirse y buscar a Dios, lo que les decía yo.
arrepentirse y buscar a Dios. En oración para pedir perdón con sinceridad. Arrepentirse significa que la persona se apartará del mal que ha hecho y que tomará todas las medidas que sean necesarias para no incurrir en la misma falta. Eso muchas veces implica romper con ciertas amistades, deshacerse de números de teléfonos, cambiar de ruta, ir a hacer cualquier cosa. Cuando se ha confesado el pecado, con sinceridad el cristiano debe creer las promesas de Dios que garantizan que seremos perdonados. Con esa confianza, la persona puede continuar sabiendo que Dios le ha limpiado y que tiene frente a sí un nuevo principio. Una de las grandes herramientas que tenemos para vencer las tentaciones es saber que Dios lo ha limpiado a usted y me ha limpiado a mí. Y que podemos llegar ante Él y decir: Señor, te he fallado, la concupiscencia de mi vida me ganó, pero aquí estoy y te pido perdón. Reconocerlo. En parejas, hermanos, entre amigos, miren, entre amigos decirle: fíjate que yo hice esto, orá por mí, hombre. Aquí me reconcilio con el Señor. No tengamos pena, si son partes de la vida. No, hombre, que fíjate que yo aquel día, o que iba que el Uber me llevaba, el hombre iba oyendo una canción de aquellas que yo oía y me la canté por descuido. Y le puede pasar, son cosas propias de la vida, pues. Sí, más cuando uno ha sido así, que le ha gustado la música o cualquier cosa, hermano. Usted no se sienta que se vino el fin del mundo porque usted cometió un error. No, son partes de la vida. Sí, que se levantó enojado, son partes de la vida. Son partes de la concupiscencia de nuestra vida. Las tentaciones son partes de nuestra vida. O sea, una enfermedad pues que está en nosotros. Sí, son partes de la vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hoy hemos aprendido que las tentaciones... Amén. ¿Qué tenemos que ver? Que las tentaciones son parte de la vida. O sea, no se sienta usted culpable por eso, ¿verdad? O no sé, o crea usted que ya se acabó el fin del mundo porque cometió un error. No. Hoy aprendimos que las tentaciones son parte de la vida, ¿verdad? Y hemos aprendido cómo combatirlas. Llenémonos de palabra del Señor, hermanos. Le voy a pasar este papelito ahí para que me escriba su nombre.